Muy buenas tardes desde la Biblioteca Pública de Orense. A lo mejor la iluminación no es la mejor, producto que estoy tratando de variar el set como puedo y bueno, no dispongo de la técnica suficiente para eso, pero se me cae el celular y vamos a hacer todo lo posible por un video de la calidad mínima esperada, requerida por todos ustedes, mis no seguidores. Pero bueno, el video de hoy va a ser sobre literatura, ya que el pasado fue sobre cine y quisiera hacer una especie de ciclo comentando sobre cine, literatura, deporte. Bueno, todavía no he hecho un video sobre deporte, pero próximamente espero hacerlo. Espérenlo o no lo esperen, da igual lo que ustedes quieran, lo que ustedes digan, en fin. La tierra es plana, caballero. Hablemos sobre Pedro Juan Gutiérrez. Bueno, Pedro Juan Gutiérrez es un escritor que conocí en la universidad personalmente y su obra, producto de mi tiempo cuando estaba estudiando ingeniería. Él era un nombre bastante recurrente en el círculo de amigos que yo tenía porque hablábamos mucho de libros, sobre literatura cubana. Y entonces, en uno de mis viajes a Las Tunas, pasó algo súper. Bueno, mis anécdotas con Pedro Juan, en el sentido de conocer su literatura y conocerlo en personas tan llenas de un místico azar. Me iba de viaje para Las Tunas y llego a la terminal de ómnibus de La Habana y entro a una librería y solamente traía como 10, 12 pesos o algo así. Bueno, andaba bajo de presupuesto como casi siempre suele suceder. Y mucho más como estaba estudiando en la universidad. El caso es que entro a esta librería y le pregunto al librero, que se llama Julián, que a partir de eso yo me volví su maldición y él se volvió mi amigo. Le pregunto si tenía algún libro de Pedro Juan Gutiérrez y me dice, no, aquí tengo uno. Pero el libro costaba como 15 pesos o algo así. Bueno, el caso es que yo no tenía dinero para pagar el libro. Y me dice, a mi sorpresa, me dice, vaya, coge, me lo pagas cuando puedas. Y yo me quedé en plan, what? Por supuesto, ya con esta previa al libro, yo le entré como alambre al pan duro. Y comienzo a leerme este libro y me quedé fascinado. Porque en lo personal, pues yo tenía unos 22, 23 años y nunca había leído hasta ese momento. Si bien había leído bastante, se puede decir para mi edad, no lo suficiente. Uno nunca va a leer lo suficiente en su vida. Pues me quedé en shock e impresionado con este libro llamado El nido de la serpiente, las memorias del hijo del heladero. Que si bien viene siendo una precuela de lo que se convirtió en su momento en la trilogía sucia de La Habana, ya que su personaje es Pedro Juan, quien es el protagonista de la mayoría de los libros de Pedro Juan Gutiérrez. Este libro viene siendo como la génesis de lo que originó ya lo que venía siendo toda la serie del ciclo de Centro Habana, como es Trilogía Sucia de La Habana, Animal Tropical, toda esta serie de obras que no pueden dejar de ser mencionadas en la historia de la literatura cubana. Bueno, entonces quiero compartirles este artículo que hice ya hace un tiempo porque hice una especie de ciclo homenaje a mis autores preferidos, que en este caso son 4 cubanos. Tal vez el chauvinismo, el nacionalismo, no sé lo que ha incidido aquí para que mis autores de cabecera sean cubanos. Cosas que pasan, supongo que a los mexicanos, los españoles, los estadounidenses, los argentinos les sucede igual. Pasa y eso es algo muy subjetivo, lo cual no pienso que haya discusión sobre eso, sobre las percepciones propias y particulares que tenga cada quien sobre la obra que le guste, que disfrute. Bueno, whatever. Aquí les va esta historia, espero la disfruten y si no, bueno, para el carajo, por ahí para allá, que se le va a hacer, qué remedio. Era diciembre de 2017 y viajaba para Las Tunas en las vacaciones de fin de año. Pedro Juan Gutiérrez era un nombre demasiado frecuente entre los comentarios sobre autores cubanos de mis amigos en aquellos días, y yo no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre él. Como única referencia a mi alcance, pude leer un par de reseñas acerca de su obra y biografía en Wikipedia. Bueno, pues aquella tarde llegué a la terminal de ómnibus, rectifiqué mi pasaje y faltaba una hora para mi salida, y caí en la tentación repetida decenas de veces de entrar a una librería con poco dinero. Compré un par de libros, no recuerdo sus títulos, solo que terminé con 8 pesos en el bolsillo y una pregunta al librero. ¿Tiene algo de Pedro Juan Gutiérrez por ahí? Esto, me dijo y sacó bajo otros libros El nido de la serpiente, Memorias del hijo del heladero. Abrí su primera página para ver el precio y si bien no era elevado, con 8 pesos ni me alcanzaba para comprarlo. No llego, dije y sonreí. ¿Me lo pagas cuando puedas? Quedé sin palabras con la novela sobre el estante. A cada rato llega alguien por aquí que no le alcance el dinero para algún libro. No te preocupes, cógelo, me lo pagas cuando puedas. Agradecí a Julián y conversé con él prometiéndole el pago a mi regreso de Las Tunas. Caminé hacia el salón de espera, abrí el libro y experimenté la misma sensación cuando tuve en mis manos El hombre que amaba a los perros, La Habana para un infante difunto y Matariles. Me encontré hipnotizado con la manera de narrar de este autor antes ignorado y con una furia incontenible por seguir leyéndolo. Un estado posible de alcanzar gracias a las lecturas potentes, cuya única manera de aplacarse es a través del mal que lo provoca, seguir leyendo. Conocí entonces a Pedro Juan, pero no el célebre de la trilogía sucia de La Habana, sino un joven de 18 años que rema por los ríos de Matanzas y observa cómo el mundo conocido post-1959 sufre cambios bruscos que conforman la realidad donde vive. El título lo declara, es el hijo de un heladero
quien era un próspero comerciante. Pero el negocio se afecta de manera gradual al no recibir insumos y la escasez comienza a permear en el ambiente de la novela. El joven remero es un testigo más de los cambios radicales políticos sociales ocurridos en Cuba sin tomar mucho partido o entusiasmo. En el libro se aprecia una atmósfera cargada de incertidumbre. Puede ser lo que mejor define este libro, donde inicialmente a través de Pedro Juan conviven la prostitución furtiva y el submundo de los barrios marginales matanceros. Pedro Juan conoce a una señora que le lleva varios años. Por su descripción no resulta atractiva, pero él es joven y su testosterona es una bomba de tiempo ante las insinuaciones eróticas. La primera escena sexual, de las varias descritas, es frenética, exultante, llena de gritos y solicitudes. Un encuentro dispar entre una mujer madura y él, un joven a quien todo encuentro carnal es un reto a vencer. Una oportunidad para darlo todo y hacer valer de su temperamento de macho y misericordia, templador, si es cuestión de sexo. El lector de este libro no podrá establecer una relación íntima en ningún momento. Los secretos o conversaciones a baja voz de esta precuela del ciclo de Centro Habana no existen. Uno de sus muchos méritos, tanto descriptivo como del lenguaje, es la sencillez. Invariablemente es una de las principales virtudes de Pedro Juan como escritor. El propio autor ha manifestado que busca escribir de forma minimalista, sumado a la cualidad que este lecho de reptil convertido en novela es un libro para escuchar. La lectura silente muta a la voz del autor protagonista, una voz elíptica, abarcadora, que en la medida que el lector se adentra en el mundo de la pobreza y la desesperanza que persiste en esta historia. Desconcertado ante aquella manera de escribir, detuve la lectura para abordar el ómnibus y salir con destino a Las Tunas. 10 horas de viaje y arribar en la madrugada a 700 kilómetros de distancia de La Habana son justificaciones más que suficientes para llegar cansado. Pero aquella madrugada del desvelo por las ganas de leer pudo más que el viaje y los deseos de dormir. Llegué a mi antigua casa alrededor de las 4 de la mañana y seguí escuchando la historia de Pedro Juan. Solo recuerdo leer con tanta intensidad en medio de la madrugada cuando estaba leyendo 100 años de soledad y la persistencia de esta historia no me dejaba en paz. El personaje autor de esta novela, si bien afirma que lee de manera irracional, sin orden preconcebido, vive la lectura intensamente, similar a sus encuentros sexuales. Su miedo inusitado a leer La Metamorfosis de Kafka así lo manifiesta. Pedro Juan no es un personaje con medias tintas, en cierta medida cohíbe por su resolución a ser libre bajo un ambiente opresivo. Un aspecto del protagonista determinante en su novela, su llegada a La Habana para cumplir el servicio militar. Tal vez el contraste más llamativo y atrayente es su manera de ser, díscola y a la vez culta, aunque no lo expresa abiertamente en las conversaciones donde interviene. ¿Es profeso o no? Asume una existencia de marginado social, en este caso un marginal en toda la extensión de la palabra y significado, al rectar por el oscuro mundo de las más crueles miserias humanas. Se abre entonces el espectro de lo que será el futuro de la última década del siglo XX en la mayor de las Antillas, cuando los años especiales de un periodo llenarán las páginas de sus libros. Las memorias del hijo del heladero son la Cuba paralela a la épica del momento. En esta lectura, afincada en un nido a ras de suelo, se define un nihilista que escribe sus vivencias, un acto retador, afianzado en su condición marginal. Pedro Juan escapa hacia lo desconocido vistiendo una chaqueta de cuero, al mejor estilo de Marlon Brando en Nido de Ratas, manifestando lo impreciso de su futuro mientras desafía el mundo conocido. Terminé de leer aquellas memorias en solo un par de días. Cuando regresé a La Habana pagué a Julián el precio del libro con el valor agregado de que ese autor ya figuraba entre mis preferidos. Otras novelas de Pedro Juan, leídas en pocos meses, confirmaron mi resolución. Las imágenes del nido de la serpiente, cada cierto tiempo, pasan de manera efusiva por mis recuerdos. Supongo que el antídoto contra un lecho tan peligroso y llano sea leer sin compasión, como el joven Pedro Juan con su chaqueta de cuero frente a la incertidumbre. Y bueno, yo soy Sandra Escobar, muchas gracias por ver este video. Por favor, dale like, suscríbete, comparte todo lo que quieras hacer, porque bueno, estos videos son hechos con ánimo de lucro. Ya sé que no lo dije al principio, que el ánimo de lucro nos movía, nos impulsaba y nos mantenía haciendo este tipo de videos que cada día espero se vayan mejorando poco a poco, siempre y cuando nos dé el ánimo para el lucro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.